¿Alguna vez te has preguntado por qué alguien que te ignoraba de repente parece no poder sacarte de su mente? Carl Jung, el renombrado psicólogo suizo, sugiere que los mecanismos ocultos del inconsciente pueden llevar a que quienes no te valoraron desarrollen una obsesión hacia ti. Es un fenómeno tan fascinante como impredecible, donde los complejos y los arquetipos toman el control. ¿Quieres saber por qué sucede? El concepto de inconsciente, central en la teoría psicológica de Carl Jung, sostiene que gran parte de lo que influye en nuestras acciones y emociones está oculto bajo la superficie de la conciencia. Dentro del inconsciente se albergan recuerdos reprimidos, deseos no realizados y aspectos de nuestra personalidad que preferimos ignorar. Pero a pesar de estar fuera de vista, estas fuerzas invisibles tienen un papel crucial en nuestras relaciones interpersonales. Cuando alguien te desvaloriza o te ignora, muchas veces esto no es un acto consciente ni deliberado. El inconsciente está jugando un papel importante, guiando sus comportamientos sin que ellos mismos lo noten. En este contexto, Jung habló sobre la proyección, un fenómeno psicológico donde atribuimos a los demás aspectos de nosotros mismos que no podemos aceptar. Así, cuando alguien te desvaloriza, puede estar proyectando en ti partes de sí mismo que rechaza o que le resultan incómodas. Este proceso de proyección, una vez activado, puede nublar su percepción de ti, haciéndoles ver lo que ellos temen o rechazan en su propio ser. El inconsciente es poderoso porque actúa sin que seamos conscientes de su influencia. La proyección no se limita a los rasgos negativos, también puede ocurrir con características positivas. A veces, admiramos o nos obsesionamos con personas porque proyectamos en ellas nuestros deseos o aspiraciones inconscientes. En el caso de la desvalorización, el rechazo hacia ti no es necesariamente porque haya algo inherentemente malo en ti, sino porque, de alguna manera, te conviertes en un reflejo de lo que ellos no quieren aceptar de sí mismos. Lo que es aún más fascinante es que el inconsciente no simplemente olvida estas proyecciones. Las energías que se reprimen en el inconsciente no desaparecen, al contrario, se acumulan y pueden manifestarse de manera impredecible. Es por eso que las personas que al principio parecen desinteresadas o frías pueden, con el tiempo, desarrollar una obsesión hacia la misma persona a la que una vez desvalorizaron. Este cambio ocurre cuando la presión de los contenidos inconscientes se hace demasiado fuerte y empieza a influir directamente en sus pensamientos conscientes. El proceso no es instantáneo. En muchas ocasiones, la persona que desvaloriza ni siquiera se da cuenta de que está desarrollando estos sentimientos. Para ellos, parecerá como si fuera algo que ha surgido de repente, cuando en realidad ha sido el resultado de una larga acumulación de tensiones emocionales que no han sabido gestionar. En este punto, los mecanismos internos comienzan a cambiar, y el rechazo inicial empieza a transformarse en interés, o incluso en una obsesión. Esta transformación es una clara manifestación del poder que el inconsciente tiene sobre nuestras vidas y relaciones. Una de las contribuciones más destacadas de Carl Jung a la psicología fue su teoría de la sombra. Este concepto describe aquellos aspectos de nuestra personalidad que preferimos ocultar o ignorar, ya que no encajan con la imagen que deseamos tener de nosotros mismos. Estos aspectos reprimidos forman parte de nuestra sombra y residen en el inconsciente. Sin embargo, no desaparecen. De hecho, se manifiestan en nuestras interacciones con los demás, particularmente a través de la proyección. La proyección es un mecanismo mediante el cual atribuimos a otras personas características que no podemos aceptar de nosotros mismos. Por ejemplo, una persona que te desvaloriza podría estar proyectando en ti rasgos de su propia sombra. Quizás esa persona ve en ti cualidades que le resultan difíciles de enfrentar en sí misma, como inseguridades, deseos no cumplidos o incluso miedos ocultos. En lugar de reconocer y enfrentar esos sentimientos internos, su inconsciente se defiende transfiriendo esa carga emocional hacia ti. Este mecanismo tiene un efecto devastador en las relaciones. En lugar de verte tal como eres, te ven a través del filtro de su propia sombra, lo que distorsiona su percepción y les impide valorarte genuinamente. No es que tú hayas hecho algo mal o que haya algo negativo en tu carácter, sino que ellos están enfrentando, sin saberlo, un conflicto interno que no saben cómo resolver. A medida que la sombra se proyecta sobre ti, la persona que te desvaloriza crea una imagen negativa de ti en su mente.
Esta imagen no es real, pero para ellos lo parece. Puede que ni siquiera sean conscientes de por qué te rechazan o ignoran. Simplemente sienten una incomodidad que no saben explicar. Esto puede hacer que se alejen de ti o que no valoren tus cualidades, porque están atrapados en un conflicto interno que les impide ver la realidad. Lo que resulta interesante es que, cuanto más proyectan sus sombras sobre ti, más intensa se vuelve la conexión inconsciente entre ustedes. Las emociones reprimidas no se disuelven, siguen alimentando la energía psíquica que, tarde o temprano, necesita ser liberada. Es en este momento cuando las cosas empiezan a cambiar. Aquello que una vez fue indiferencia o desprecio se convierte en una obsesión, ya que el inconsciente, que ha estado manteniendo esas emociones reprimidas, finalmente encuentra una forma de manifestarse en la conciencia. Jung creía que el proceso de la sombra es una parte fundamental de la individuación, el camino hacia el autoconocimiento y la integración de todos los aspectos de uno mismo. Por lo tanto, cuando alguien te proyecta su sombra y te desvaloriza, están, en el fondo, luchando con partes de sí mismos que no han aprendido a aceptar. Este conflicto interno es lo que, eventualmente, puede llevarlos a desarrollar una obsesión, ya que su psique está tratando de encontrar una resolución para la tensión entre el yo consciente y el inconsciente. En la psicología junguiana, los complejos son grupos de emociones, recuerdos y percepciones alrededor de una experiencia significativa o traumática. Son fuerzas que actúan en el inconsciente y que, cuando se activan, pueden dominar el comportamiento de una persona sin que ésta se dé cuenta. En el contexto de las relaciones, los complejos juegan un papel fundamental, ya que pueden ser los responsables de la manera en que una persona percibe y trata a los demás, incluso si esa percepción no está basada en la realidad. Cuando alguien te desvaloriza, es posible que estén siendo influenciados por un complejo que ha sido activado en su inconsciente. Quizás, en el pasado, tuvieron una experiencia dolorosa relacionada con el rechazo o la falta de valoración, y al verte a ti, ese complejo se reactiva. En lugar de responder de manera racional o basada en el presente, su comportamiento hacia ti está determinado por emociones pasadas no resueltas. Lo que es fascinante es cómo los complejos pueden cambiar de forma y de intensidad con el tiempo. Al principio, la persona puede parecer indiferente o incluso hostil, pero a medida que su complejo se activa más y más, comienza a consumir sus pensamientos y emociones. Este es el inicio de lo que Jung llamaba inversión emocional. La energía emocional que inicialmente estaba dirigida hacia el rechazo o la indiferencia comienza a transformarse en algo completamente diferente: obsesión. La inversión emocional ocurre cuando un complejo no resuelto se vuelve tan poderoso que ya no puede ser ignorado. La persona que te desvaloriza se encuentra repentinamente pensando en ti constantemente, deseando tu atención o aprobación. Lo que antes era una desconexión emocional se convierte en una fijación, y esto puede parecer confuso, tanto para ellos como para ti. Lo que no comprenden es que la energía psíquica que han estado reprimiendo, ya sea de manera consciente o inconsciente, está buscando una salida. Este cambio puede ser rápido o gradual, pero una vez que comienza, es difícil detenerlo. La inversión emocional no es algo que se controle fácilmente, porque proviene de lo más profundo del inconsciente. La persona que antes parecía no interesarse por ti, ahora no puede dejar de pensar en ti, y lo que inicialmente parecía desinterés, se convierte en una obsesión persistente. Para Jung, la clave para desactivar estos complejos radica en el autoconocimiento. Sin embargo, si la persona no es consciente de lo que está ocurriendo en su psique, el complejo continuará ejerciendo su influencia, generando un ciclo interminable de obsesión. De esta manera, la inversión emocional puede ser tanto una oportunidad de crecimiento como una trampa psicológica, dependiendo de cómo se maneje. Sin la introspección necesaria, la obsesión puede persistir indefinidamente, atrapando a la persona en un bucle de emociones incontrolables. La teoría de los arquetipos de Carl Jung sostiene que todos compartimos imágenes primordiales y patrones universales de comportamiento en nuestro inconsciente colectivo. Estos arquetipos no solo dan forma a nuestra psique individual, sino que también influyen en la manera en que nos relacionamos con los demás. En el contexto de las relaciones, dos arquetipos que juegan un papel crucial son el amante y el perseguidor. Ambos pueden surgir en las relaciones cuando alguien que te desvaloriza comienza a desarrollar una obsesión.
El amante es un arquetipo que representa el deseo, la pasión y la conexión profunda. Puede permanecer latente en la psique de una persona durante mucho tiempo, especialmente si tienen miedo a la vulnerabilidad o al rechazo. Cuando alguien que te desvaloriza comienza a obsesionarse contigo, es posible que el arquetipo del amante se haya activado en su inconsciente. Este arquetipo les impulsa a buscar una conexión emocional o física contigo, a pesar de que inicialmente te ignoraban o te rechazaban. Esto se debe a que las emociones que habían reprimido o negado finalmente encuentran una salida a través de este arquetipo. El arquetipo del perseguidor, por otro lado, representa la caza o la búsqueda insaciable de lo que se percibe como perdido o fuera de alcance. Cuando alguien te ha desvalorizado, pero luego comienza a obsesionarse, es probable que el perseguidor se haya activado. Esta obsesión puede ser vista como una caza simbólica, donde tú te conviertes en el objetivo de su deseo insatisfecho. En este caso, el acto de desvalorizarte inicialmente podría haber generado en ellos una sensación de pérdida o arrepentimiento, que luego se transforma en una búsqueda intensa para recuperarte. Estos arquetipos no solo son poderosos por lo que representan, sino también por cómo actúan desde las sombras del inconsciente. Una vez activados, pueden influir profundamente en el comportamiento de la persona, haciéndoles actuar de maneras que incluso ellos no comprenden. Es por esto que una persona que te desvaloriza puede cambiar de actitud de manera repentina y volverse obsesiva contigo. No se trata de un simple cambio de opinión, sino de la activación de fuerzas profundas en su psique que los impulsan a buscar lo que sienten que han perdido o lo que ahora anhelan. La sincronicidad, un concepto desarrollado por Carl Jung, se refiere a la coincidencia significativa de eventos que no tienen una relación causal obvia, pero que, sin embargo, están profundamente conectados en términos de significado. En las relaciones personales, la sincronicidad puede manifestarse cuando dos personas, aparentemente de manera aleatoria, comienzan a desarrollar sentimientos similares o tienen experiencias compartidas que parecen estar fuera de su control consciente. Cuando alguien que te desvaloriza empieza a obsesionarse contigo, es posible que la sincronicidad esté en juego, vinculando los deseos inconscientes de ambas personas. Imagina que durante un largo periodo alguien te ignoró o te subestimó, pero de repente comienza a mostrar interés por ti. Esta transformación puede parecer ilógica desde el exterior, pero desde una perspectiva junguiana, podría ser el resultado de una sincronicidad entre sus deseos inconscientes y los tuyos. Quizás ambos estaban atravesando cambios internos significativos que resonaron mutuamente en niveles profundos del inconsciente. Las sincronicidades tienden a ocurrir en momentos de gran transformación personal, como lo señaló Jung. Pueden aparecer durante fases de crecimiento emocional, crisis o nuevos comienzos. En este caso, el cambio de actitud de la persona que te desvaloriza podría coincidir con un momento clave en su vida, donde su psique está reorganizando sus prioridades y deseos. Sin saberlo conscientemente, te han incluido en ese proceso, y lo que inicialmente era indiferencia o desdén, ahora se convierte en una obsesión. El inconsciente de una persona puede estar proyectando sobre ti la resolución de sus propios conflictos internos, y es aquí donde la sincronicidad entra en juego. Sin que ninguno de los dos lo planeara, han llegado a un punto en el que sus inconscientes están en sintonía, buscando una solución o un cierre a algo que ha estado en suspenso durante mucho tiempo. Esta conexión puede ser tan poderosa que cambia por completo la dinámica de la relación, haciendo que la obsesión aparezca repentinamente. La sincronicidad no es algo que pueda explicarse fácilmente en términos lógicos. Es un fenómeno que ocurre cuando la psique busca ordenar experiencias y sentimientos que no encajan en un marco racional. Alguien que te desvaloriza y luego se obsesiona, está experimentando una reestructuración interna, donde las energías inconscientes se están alineando de maneras que desafían las expectativas de la conciencia. De repente, te conviertes en el foco de sus pensamientos y emociones, no porque algo haya cambiado objetivamente entre ustedes, sino porque algo dentro de ellos ha cambiado profundamente. El concepto de libido, en la teoría de Jung, va más allá del significado común de deseo sexual. Para Jung, la libido representa una energía psíquica más general, la fuerza vital que impulsa no solo el deseo sexual, sino también la creatividad, la motivación y todas las áreas de la vida. En el contexto de las relaciones,
La libido es la energía que se invierte en una persona o una situación. Cuando alguien te desvaloriza, puede parecer que no hay inversión de libido hacia ti. Sin embargo, lo que ocurre en el fondo es que esa energía psíquica está siendo reprimida. La represión de la libido no significa que desaparezca. Según Jung, la energía psíquica que no se expresa de manera consciente no se destruye, sino que se acumula en el inconsciente. En algún momento, esta energía necesita ser liberada, y es entonces cuando puede ocurrir la transformación de los sentimientos. Una persona que te ha desvalorizado podría experimentar una reactivación de la libido hacia ti, lo que se manifiesta como una obsesión repentina e intensa. Este fenómeno ocurre porque la psique no tolera el desequilibrio energético. Si alguien ha estado reprimiendo sus verdaderos sentimientos hacia ti, esa energía eventualmente encuentra una manera de salir a la superficie. Puede que no entiendan por qué, de repente, no pueden dejar de pensar en ti, pero lo que está ocurriendo es que la libido psíquica, que había sido ignorada o bloqueada, ahora está siendo canalizada hacia ti de manera consciente. Este proceso de activación de la libido puede ser tanto positivo como negativo. En algunos casos, puede llevar a una mayor comprensión y acercamiento, pero en otros, puede convertirse en una obsesión incontrolable. La persona puede sentir que su vida está siendo dominada por estos nuevos sentimientos, y si no saben cómo manejarlos, pueden caer en patrones destructivos. Aquí es donde entra en juego la importancia de la autorreflexión y el autoconocimiento, principios fundamentales en la psicología junguiana. El manejo de la libido es un proceso delicado. En lugar de dejar que esta energía se acumule y luego explote en forma de obsesión, Jung recomendaba la integración consciente de las emociones y deseos reprimidos. Al hacerlo, se puede evitar que la energía psíquica se convierta en algo que domina la vida de una persona de manera destructiva. En el caso de la obsesión, la activación de la libido es una señal de que algo en el inconsciente está buscando ser reconocido y resuelto. La transferencia es un concepto central en la psicología tanto freudiana como junguiana, aunque Jung lo desarrolló desde una perspectiva más amplia y profunda. La transferencia ocurre cuando una persona proyecta sus sentimientos, emociones y deseos inconscientes hacia otra, generalmente como una repetición de patrones emocionales del pasado. En las relaciones, este fenómeno puede explicar por qué alguien que inicialmente te desvaloriza, más tarde comienza a obsesionarse contigo. En el proceso de transferencia, las emociones no resueltas que una persona ha experimentado en el pasado, quizás en relaciones previas o incluso en su infancia, se proyectan hacia ti. Esto no significa que tú seas el origen de estos sentimientos, sino que actúas como un espejo de sus conflictos internos no resueltos. En muchos casos, la transferencia involucra emociones profundamente reprimidas, como el amor no correspondido, la ira o incluso el miedo al abandono. El problema de la transferencia es que tiende a distorsionar la realidad. La persona que experimenta la transferencia no está reaccionando a ti tal como eres en el presente, sino a una mezcla de sus recuerdos, emociones no resueltas y deseos inconscientes. Por esta razón, alguien que te desvaloriza puede, de repente, desarrollar una obsesión por ti. Su psique está utilizando la transferencia como un mecanismo para lidiar con emociones pasadas que no han sido procesadas. Jung observó que la transferencia puede ser tanto destructiva como constructiva. Si la persona que te desvaloriza no es consciente de lo que está ocurriendo, la transferencia puede llevar a una obsesión descontrolada, donde sus emociones se vuelven cada vez más intensas y difíciles de manejar. Sin embargo, si la transferencia se reconoce y se trabaja conscientemente, puede ser una oportunidad para el crecimiento personal y la resolución de conflictos internos. En este contexto, la transferencia es una reescritura de emociones. Lo que una vez fue indiferencia o rechazo, se transforma en una necesidad de conectarse contigo, aunque esta necesidad esté basada en emociones y experiencias del pasado, no en el presente. Para la persona que experimenta la transferencia, esto puede ser extremadamente confuso, ya que sus sentimientos parecen haber cambiado de la noche a la mañana. Lo que no comprenden es que estas emociones siempre estuvieron ahí, pero permanecían ocultas en su inconsciente. El proceso de la transferencia subraya la complejidad de las relaciones humanas. Cuando alguien te desvaloriza y luego desarrolla una obsesión hacia ti, lo que está ocurriendo no es simplemente un cambio de opinión.
Es una manifestación de procesos inconscientes que han estado activos durante mucho tiempo. Al reconocer y trabajar con estos procesos, es posible desentrañar las verdaderas causas de la obsesión y transformar la relación de manera consciente. Para Carl Jung, el proceso de individuación es uno de los conceptos más fundamentales en su psicología. La individuación es el camino hacia la integración de todos los aspectos de la psique, tanto conscientes como inconscientes. Es el viaje hacia el autoconocimiento y la realización personal. Sin embargo, este proceso no es sencillo, ya que implica enfrentar las partes reprimidas de nosotros mismos, muchas de las cuales residen en el inconsciente. Cuando alguien que te desvaloriza comienza a obsesionarse contigo, es probable que estén lidiando con una parte crucial de su proceso de individuación. En muchos casos, tú representas un aspecto de su sombra o una parte no resuelta de su psique que necesitan integrar. Al principio, esta parte de sí mismos se manifiesta como rechazo o desvalorización, porque es algo que no pueden aceptar. Pero a medida que su proceso de individuación avanza, esas emociones reprimidas empiezan a aflorar y se manifiestan como una obsesión. El ego, que es la parte consciente de la psique, suele resistirse a este proceso. No quiere enfrentarse a las emociones profundas y, a menudo, incómodas que emergen del inconsciente. Pero a medida que la obsesión crece, el ego se ve obligado a lidiar con estas emociones, lo que puede generar una lucha interna entre el deseo y el rechazo. Esta lucha puede ser extremadamente confusa para la persona, ya que no comprende por qué está experimentando sentimientos tan intensos hacia alguien que previamente no valoraba. El proceso de individuación no solo implica integrar la sombra, sino también reconciliar el ego con el inconsciente. Cuando la persona que te desvaloriza empieza a obsesionarse, su psique está tratando de encontrar una manera de equilibrar estas dos fuerzas. El ego, que había estado suprimiendo los verdaderos sentimientos, ahora se ve desbordado por la intensidad de las emociones inconscientes que no puede controlar. Es en este punto donde la obsesión comienza a tomar el control. El viaje de la individuación es profundamente personal, pero también tiene un impacto en las relaciones. La obsesión que experimentan hacia ti es una señal de que están enfrentando una parte crucial de su propio desarrollo psicológico. Si no logran integrar estas emociones de manera consciente, la obsesión puede persistir, atrapándolos en un ciclo de deseo no resuelto. Sin embargo, si trabajan en su proceso de individuación, pueden llegar a un lugar de mayor comprensión y equilibrio. Los sueños, en la psicología junguiana, son el lenguaje del inconsciente. A través de ellos, el inconsciente colectivo se comunica con la mente consciente, trayendo a la superficie deseos, miedos y conflictos que no podemos enfrentar directamente en la vida diaria. En el caso de las relaciones, los sueños pueden ser una fuente poderosa de información sobre los sentimientos ocultos que una persona tiene hacia ti, especialmente si te han desvalorizado anteriormente. Cuando alguien comienza a obsesionarse contigo, es muy probable que sus sueños estén involucrados en este proceso. Los sueños actúan como una vía para que el inconsciente exprese lo que no puede ser expresado en el estado de vigilia. Si esa persona ha reprimido sus verdaderos sentimientos hacia ti, estos pueden manifestarse en forma de sueños vívidos o repetitivos, en los cuales tú juegas un papel central. El inconsciente colectivo, que Jung describió como un depósito de imágenes y símbolos compartidos por toda la humanidad, también juega un papel crucial en estos sueños. Los arquetipos, como el amante o el héroe, pueden aparecer en los sueños de la persona, activando sentimientos de deseo o necesidad de conexión que habían sido reprimidos. Estos arquetipos no son solo personales, pertenecen a la experiencia humana universal, y cuando se activan, tienen un impacto profundo en la psique. A medida que la persona sueña contigo, su mente consciente empieza a ser bombardeada con imágenes y emociones que no pueden ignorar. Esto puede ser el inicio de su obsesión, ya que los sueños no solo reflejan sus sentimientos, sino que también intensifican esos sentimientos. Cuanto más sueñan contigo, más fuerte se vuelve su conexión inconsciente contigo, y esto empieza a filtrarse en su vida diaria. Jung creía que los sueños no son simplemente fantasías aleatorias, sino mensajes importantes del inconsciente. En el caso de la obsesión, los sueños pueden estar señalando un deseo no resuelto o una necesidad de reconciliación interna. Para la persona que te desvaloriza,
Los sueños son una forma en que su inconsciente les muestra que tienen sentimientos hacia ti que no han reconocido conscientemente. El ciclo del deseo, según Carl Jung, es un proceso continuo que no se detiene hasta que las emociones reprimidas se reconocen y se integran en la conciencia. Cuando una persona te desvaloriza y luego comienza a obsesionarse contigo, lo que está ocurriendo es una manifestación del ciclo del deseo, donde la energía psíquica se ha acumulado en el inconsciente y ahora busca ser liberada. El deseo reprimido no desaparece simplemente porque no se le presta atención. En lugar de eso, se fortalece en el inconsciente, acumulando energía hasta que se manifiesta de manera explosiva. Este es el caso de la obsesión. La persona que te desvalorizaba al principio, ahora se encuentra atrapada en un ciclo de pensamientos y emociones que no pueden controlar. Su deseo por ti ha crecido en intensidad precisamente porque lo habían ignorado o reprimido durante tanto tiempo. Este ciclo puede ser extremadamente difícil de romper. Cada vez que piensan en ti, el deseo se refuerza. Cada vez que intentan alejarse de esos pensamientos, la energía psíquica se intensifica, haciéndolos sentir aún más atraídos hacia ti. Es un ciclo vicioso, en el que cuanto más intentan resistir el deseo, más fuerte se vuelve. Jung describió este fenómeno como una forma de enantiodromía, un principio según el cual algo, al alcanzar su extremo, se convierte en su opuesto. La indiferencia inicial se convierte en una obsesión, porque la energía que fue suprimida ahora ha alcanzado un punto en el que no puede ser ignorada. La psique necesita encontrar un equilibrio, y hasta que eso ocurra, la persona seguirá obsesionada contigo. Romper el ciclo del deseo requiere un trabajo consciente. La persona debe enfrentarse a las emociones reprimidas y comprender de dónde vienen sus sentimientos. Solo al integrar estas emociones en su conciencia, pueden empezar a liberarse de la obsesión. Sin embargo, este proceso no es fácil, y muchas personas quedan atrapadas en el ciclo del deseo durante largos periodos de tiempo, incapaces de entender por qué no pueden dejar de pensar en alguien que antes no les importaba. El ciclo del deseo es una prueba del poder del inconsciente en nuestras vidas. Lo que no reconocemos o no enfrentamos de manera consciente, eventualmente se manifestará de otras formas, ya sea a través de la obsesión, los sueños o los complejos. Comprender este ciclo es fundamental para desentrañar las dinámicas ocultas en nuestras relaciones y, en última instancia, para liberarnos de las emociones no resueltas que nos atrapan en patrones de comportamiento que no comprendemos completamente. Uno de los conceptos más poderosos en la psicología de Carl Jung es el de la sombra, una parte del inconsciente que contiene aquellos aspectos de nosotros mismos que no queremos ver ni aceptar. La sombra representa todos esos deseos, sentimientos y emociones reprimidos que se encuentran fuera de nuestra conciencia, y aunque no los percibimos directamente, influyen de manera profunda en nuestras acciones, pensamientos y relaciones. En el contexto de las relaciones interpersonales, especialmente aquellas que involucran la desvalorización y la posterior obsesión, la sombra juega un papel clave. A menudo, cuando alguien te desvaloriza, lo que realmente está ocurriendo es que está proyectando aspectos de su propia sombra sobre ti. Por ejemplo, si una persona se siente insegura o temerosa de ciertas características de su personalidad, puede proyectar esas inseguridades en ti, viéndote como alguien menos valioso, para poder evitar enfrentarse a sus propias debilidades. Este mecanismo de defensa inconsciente les permite desviar su atención de sus propios problemas y enfocarla en ti. Lo que sucede después es lo que Jung llamaba la inversión de la sombra. La energía reprimida en el inconsciente no desaparece, se acumula. Y eventualmente, lo que fue proyectado en ti como una desvalorización se transforma en una obsesión. De alguna manera, te conviertes en el recipiente de todas esas emociones reprimidas. Este es un proceso inconsciente, y a menudo, la persona que experimenta la obsesión no es capaz de darse cuenta de lo que está sucediendo. Desde su perspectiva, es como si un cambio de repente hubiera ocurrido en su psique. La indiferencia que sentían hacia ti ha sido reemplazada por una necesidad abrumadora de tu atención o tu presencia. ¿Por qué ocurre este cambio? Jung explicaría que la sombra actúa de manera compensatoria. Si una persona ha estado reprimiendo un aspecto de sí misma durante mucho tiempo, esa parte reprimida empieza a pelear por ser reconocida. En este caso, al proyectar su sombra en ti,
La persona está evitando enfrentar sus propios conflictos internos. Pero al no poder eliminar esa energía de su psique, la sombra comienza a manifestarse de otras maneras, a menudo de formas inesperadas y fuera de su control. Así, lo que una vez fue un rechazo inconsciente hacia ti, ahora se convierte en una obsesión, ya que su inconsciente está tratando de integrar lo que había sido previamente rechazado. La obsesión es, en cierto sentido, un intento fallido de integrar la sombra. En lugar de lidiar directamente con sus propios sentimientos y emociones reprimidos, la persona busca conectarse contigo, creyendo que la resolución de sus conflictos internos puede encontrarse a través de ti. Pero, en realidad, lo que necesita no es a ti, sino un proceso de autoexploración y confrontación de su propia sombra. La obsesión es solo una manifestación de una lucha interna no resuelta. Entender el papel de la sombra en la obsesión romántica nos ayuda a ver que, en muchos casos, la obsesión no es un reflejo directo de la persona que la experimenta, sino de su relación con su propio inconsciente. Lo que se proyecta hacia ti no eres tú realmente, sino los aspectos no reconocidos de la persona que te desvaloriza y que, eventualmente, termina obsesionada contigo. Los arquetipos son una parte fundamental de la teoría de Carl Jung. Son patrones universales de comportamiento y emoción que existen en el inconsciente colectivo, compartido por toda la humanidad. Entre los arquetipos más relevantes para las relaciones interpersonales, especialmente en el ámbito romántico, están el ánima y el animus. El ánima representa la imagen femenina en la psique masculina, mientras que el animus es la imagen masculina en la psique femenina. Ambos arquetipos juegan un papel crucial en cómo las personas se relacionan con el género opuesto, y en muchos casos son los responsables de las intensas emociones de atracción, rechazo y, finalmente, obsesión. Cuando alguien te desvaloriza, es posible que el arquetipo del ánima o animus esté mal integrado en su psique. Esto significa que su relación interna con lo femenino o lo masculino está distorsionada o reprimida. En muchos casos, las proyecciones que hacen sobre ti están profundamente influidas por estos arquetipos. Si alguien tiene una relación conflictiva con su ánima o animus, puede proyectar esa discordia en ti, rechazándote o no valorándote de manera consciente. Sin embargo, en el inconsciente, esas imágenes arquetípicas no desaparecen, simplemente se ocultan. Y aquí es donde puede empezar a desarrollarse la obsesión. Jung creía que cuando el ánima o animus no están completamente integrados, la persona puede proyectar su pareja ideal en alguien del mundo exterior. Esta proyección no es consciente, pero puede ser extremadamente poderosa. La persona que te desvalorizaba ahora empieza a verte como la encarnación de su ánima o animus, y esta imagen proyectada es lo que les impulsa a obsesionarse contigo. En otras palabras, no están viendo a la verdadera persona que eres, sino a la imagen idealizada de su ánima o animus. La relación entre el ánima y el animus es profundamente personal, y a menudo está relacionada con las experiencias tempranas de una persona con figuras del sexo opuesto, como sus padres. Si una persona ha tenido una relación complicada con su madre o padre, puede tener dificultades para integrar correctamente el arquetipo del ánima o animus en su psique. Esto puede llevar a patrones de atracción y rechazo intensos y contradictorios, que culminan en una obsesión. De hecho, muchos de los problemas en las relaciones románticas tienen sus raíces en estas proyecciones arquetípicas no resueltas. Lo interesante de este proceso es que, aunque parece que la persona está obsesionada contigo, en realidad están obsesionados con una parte de sí mismos que ven reflejada en ti. Tú te conviertes en el canal a través del cual intentan reconciliar su relación interna con su ánima o animus. Es por eso que la obsesión a menudo parece irracional o desproporcionada. La intensidad de sus emociones no tiene que ver solo contigo como individuo, sino con los profundos conflictos internos que están tratando de resolver a través de ti. El proceso de integración del ánima y el animus es clave en la psicología junguiana para lograr una relación más saludable y equilibrada, tanto consigo mismo como con los demás. Hasta que estas proyecciones arquetípicas no sean reconocidas y trabajadas de manera consciente, es probable que la obsesión persista. La persona seguirá viéndote no como eres, sino como el reflejo de sus propias necesidades y deseos internos no resueltos. En la psicología de Jung, el sí mismo
es el arquetipo central de la totalidad de la psique, el punto de equilibrio entre el consciente y el inconsciente. Es la meta última del proceso de individuación, donde la persona integra todos los aspectos de su ser, incluidas sus sombras y sus arquetipos. En las relaciones, especialmente en aquellas donde hay desvalorización y obsesión, el sí mismo juega un papel fundamental, ya que es a través de los otros que a menudo nos confrontamos con nosotros mismos. Cuando alguien te desvaloriza, es posible que estén en conflicto con su propio proceso de individuación. La desvalorización que experimentan hacia ti puede ser una señal de que están proyectando sus propias inseguridades o partes no integradas de sí mismos. Sin embargo, a medida que el proceso de individuación avanza, el inconsciente comienza a exigir atención. Esto puede manifestarse en una obsesión hacia la persona que antes fue desvalorizada, porque esa persona ahora representa un espejo, a través del cual pueden ver y confrontar aspectos de su sí mismo que previamente ignoraban. El sí mismo, en términos junguianos, no es algo que simplemente se descubre. Es un proceso continuo de integración, y las relaciones con los demás son a menudo un catalizador para este proceso. En el caso de la obsesión, lo que ocurre es que la persona que te desvaloriza está, sin saberlo, utilizando la relación contigo para acercarse más a su sí mismo. Te conviertes en un símbolo de algo mucho más grande, el viaje hacia la totalidad. Este tipo de obsesión puede ser extremadamente intensa, porque no solo está alimentada por deseos conscientes, sino por necesidades inconscientes profundas. La persona no está simplemente tratando de ganar tu atención o afecto, sino que está luchando con su propia psique, buscando una resolución para las tensiones internas que no puede comprender por completo. Te perciben como alguien clave en su desarrollo psicológico, aunque no sean conscientes de ello. Es importante entender que la confrontación con el sí mismo a través de las relaciones es inevitable. Todos proyectamos partes de nosotros mismos en los demás, y a través de esas proyecciones, tenemos la oportunidad de integrar más plenamente nuestra psique. En el caso de la obsesión, la intensidad de las emociones que se experimentan es una señal de que el proceso de individuación está ocurriendo, aunque de una manera desordenada y caótica. Si la persona que te desvaloriza y luego se obsesiona contigo, logra reconocer que lo que están buscando no es solo a ti, sino una parte de sí mismos, tienen la oportunidad de transformarse y de desarrollar una relación más sana, tanto contigo como con su propia psique. En última instancia, el viaje hacia el sí mismo es un viaje hacia la aceptación y la integración de todos los aspectos de uno mismo, y las relaciones son una parte vital de ese proceso. Las teorías de Carl Jung nos ofrecen una visión profunda y reveladora de las complejidades de las relaciones humanas. A través de conceptos como el inconsciente, la sombra, los complejos y los arquetipos, podemos entender que las dinámicas de poder, desvalorización y obsesión no son simplemente el resultado de interacciones conscientes, sino de fuerzas mucho más profundas que operan desde el inconsciente. Cuando alguien que te desvaloriza comienza a obsesionarse contigo, no es un cambio superficial de opinión. Es la manifestación de un proceso psíquico donde el inconsciente ha estado jugando un papel crucial desde el principio. Las emociones reprimidas, los deseos no reconocidos y las proyecciones de la sombra son solo algunos de los factores que entran en juego en este tipo de dinámicas. Comprender estos procesos no solo nos ayuda a navegar mejor nuestras relaciones, sino también a conocernos a nosotros mismos en un nivel más profundo. Al final, todas las relaciones humanas son un reflejo de nuestras propias batallas internas, y solo a través de la autoindagación podemos comenzar a resolver los conflictos que nos atrapan en ciclos de desvalorización y obsesión.